¿Sabías que el viejo oeste no solo estaba lleno de leyendas y héroes, sino también de actos tan repugnantes que te costará creer que realmente sucedieron? Hoy te contaré algunos de los datos más oscuros y asquerosos de esa época, y te aseguro que no podrás dejar de mirar. Explotación de trabajadores ferroviarios chinos. Lo devastador de estos hombres es que trabajaban largas horas por solo $1 al día, menos de la mitad de lo que ganaban sus compañeros blancos. Esta brecha salarial puso de relieve el racismo injusto al que se enfrentaban en la fuerza laboral. Mientras que los trabajadores blancos disfrutaban de mejores salarios, condiciones de vida y suministros, los trabajadores chinos luchaban contra viento y marea. Tuvieron que establecer sus propios campamentos en entornos hostiles, buscando comida y artículos básicos, todo ello mientras lidiaban con la discriminación de sus jefes y compañeros de trabajo. Muchos habían llegado a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, pero en cambio se encontraron siendo tratados mal e injustamente. A menudo se les llamaba coolies, un término despectivo que reflejaba el prejuicio que encontraron. Sin embargo, fueron cruciales en la construcción de los ferrocarriles que conectaban el oeste con el resto del país. Ahora, sin embargo, justo cuando los trabajadores del ferrocarril trabajaban en las sombras, se desarrollaba una escena diferente en Dakota del Sur, el verdadero Deadwood. En Dakota del Sur, una fotografía vibrante captura las animadas calles de Deadwood en su apogeo del salvaje oeste. Verá, Deadwood era famosa por su reputación salvaje y rápidamente se había convertido en un imán para forajidos, jugadores y aventureros atrevidos. Sin embargo, esta instantánea, que fue tomada durante los primeros días de la ciudad, está llena de gente y carros que se apresuran a través de los caminos polvorientos. Casi se puede escuchar el clip-clop de los cascos y el parloteo de los habitantes del pueblo llenando el aire. Esta bulliciosa ciudad encarnaba el verdadero espíritu del salvaje oeste, donde la oportunidad y el peligro caminaban de la mano. Aunque películas y programas de televisión posteriores glorificarían sus historias, esta imagen revela a Deadwood en su forma cruda y sin filtros. El famoso Dr. Dot Sear. En otro frente de progreso, destaquemos a una increíble figura del salvaje oeste, el Dr. Sear. Este cirujano ortopédico fue un pionero en el tratamiento de la escoliosis durante una época en la que un hueso roto podía paralizar toda la vida. En una sorprendente fotografía tomada en su consultorio, el Dr. Sear está trabajando arduamente para examinar la columna vertebral de un paciente con un dispositivo único que él mismo fabricó. Este corsé de metal cambió las reglas del juego. Diseñado para corregir las curvaturas de la columna vertebral, brindó alivio a quienes sufrían de escoliosis. Su trabajo pionero marcó un avance significativo en la medicina ortopédica, demostrando que incluso en el duro salvaje oeste se estaban produciendo avances reales. Sin embargo, el salvaje oeste no solo se trataba de avances médicos, también tenía sus propias tradiciones peculiares. Sin embargo, en medio de estos avances médicos, un tipo diferente de tradición fue moldeando silenciosamente las vidas y las relaciones. Las mujeres se arrodillaban ante sus maridos. A principios del siglo XX, y las mujeres se arrodillaban ante sus maridos el día de Año Nuevo, pidiendo perdón por sus errores pasados. En esta imagen de una cabaña polvorienta con un cálido fuego crepitando, una esposa se arrodilla a los pies de su marido, esperando un nuevo comienzo en el nuevo año. Esta mezcla de humildad y tradición revela los fuertes roles de género de la época, incluso en las tierras salvajes del oeste. En marcado contraste con esto, el espíritu del lejano oeste también dio origen a individuos extraordinarios que desafiaron las expectativas y forjaron sus propios caminos. Nat Love. Por otro lado, tenemos a Nat Love, un icono del lejano oeste que ofrece una perspectiva electrizante que es tan audaz como la frontera misma. Nacido en la esclavitud, la vida de Nat es una poderosa historia de coraje y determinación. A principios de la década de 1900, se había convertido en un vaquero célebre, conocido en todo el oeste. Nat era un maestro en todo: enlazar ganado, montar caballos duros y disparar con precisión milimétrica. Después de conducir una enorme manada de ganado hasta la estación de ferrocarril en Deadwood,
territorio de Dakota, nuestro héroe vaquero no pudo resistir la descarga de adrenalina del lejano oeste. Entró como un huracán en un rodeo del 4 de julio de 1876, atraído por el irresistible premio en metálico de $200. Con todo en juego, era el enfrentamiento definitivo y la emoción era eléctrica. Juró una y otra vez que lo había logrado, ganando todas las competencias, desde enlazar y atar hasta montar caballos salvajes. Para colmo, dijo que su actuación le valió el apodo de Deadwood Dick, que era un guiño al famoso personaje de la novela de 10 centavos de Edward Lytton Wheeler. Sin embargo, el asunto es el siguiente. Los periódicos locales de Deadwood, que informaban con entusiasmo sobre cada detalle de las festividades del 4 de julio en la ciudad, no mencionaron ningún rodeo. Casos como estos solo sirven para demostrar lo selectiva que era la gente sobre el tipo de noticias que querían que el público conociera. Parecía que las minorías en ese momento simplemente no recibían el reconocimiento que merecían. Años después, quedó claro que Nat Love no era solo un vaquero. Simbolizaba la lucha más amplia de los afroamericanos en esos tiempos difíciles. Pistola de pata de pato. La pistola de pata de pato es una pistola única y legendaria. Esta arma única debe su nombre a su peculiar diseño. Para describir la pistola de pata de pato, imagínese un arma pequeña, con armazón metálico y de 2 a 6 cañones que se extienden desde un eje central como los dedos separados de un pato. La empuñadura de madera dura, ergonómicamente curvada para un agarre sólido, se adornaba a menudo con exquisitas tallas o grabados que reflejaban los intereses del propietario. Algunas variantes incluían bellos grabados a lo largo del armazón de metal, lo que aumentaba el atractivo visual del arma. Esta pieza única de la historia de las armas encontró su hogar en el duro y anárquico terreno de la frontera americana. La pistola de pata de pato ganó popularidad rápidamente entre jugadores, forajidos y agentes de la ley. Debido a su pequeño tamaño y a su rápida capacidad de disparo, era muy adecuada para el combate cuerpo a cuerpo, lo que le valió la reputación de arma temible. Aunque se desconoce el origen exacto de la pistola de pata de pato, se dice que se inspiró en diseños europeos similares con varios cañones. Los armeros estadounidenses desarrollaron el diseño a lo largo del tiempo, produciendo versiones que se adaptaban específicamente a las exigencias del lejano oeste. El tamaño de la pistola de pata de pato variaba según el modelo, pero la mayoría de las variantes eran compactas y estaban construidas para ser sigilosas y fáciles de transportar. El arma solía medir entre 15 y 20 centímetros de largo, con cañones de entre 15 y 30 centímetros. Los cañones más pequeños solían llevar munición de bajo calibre, como 0,22 o 0,32, mientras que los cañones más grandes podían portar munición más potente, como calibre 36 o 42. La pistola de pie de pato era letal a corta distancia en términos de fuerza. La capacidad de disparar numerosas rondas en rápida sucesión le daba una ventaja en circunstancias en las que la velocidad era crítica. Como resultado, era popular en las peleas de salón, disputas de juego y otras situaciones donde las peleas cuerpo a cuerpo eran comunes. Revólver LeMat. Pocas armas evocan tanta intriga y asombro como el revólver Lamont. El doctor Jean-Alexandre Lamont, médico de Nueva Orleans, inventó esta extraña pistola. Su característica más notable era la inteligente combinación de un revólver estándar con un cañón secundario de ánima lisa capaz de disparar un cartucho de escopeta. El revólver LeMat incluía un cilindro de 9 tiros de calibre 0,4 o 0,36 con un cañón central de escopeta de calibre 20, proporcionando al operador una adaptabilidad sin igual en comparación con otras armas de la época. El operador podía elegir entre disparar un revólver o una escopeta utilizando una palanca en el martillo, y el arma debía cargarse manualmente mediante una palanca unida al cañón. A pesar de ser considerado una maravilla tecnológica de su época, el revólver LeMat sufría una serie de dificultades. Su elevado peso y sus torpes proporciones lo hacían inadecuado para un uso regular. El intrincado procedimiento de recarga se sumaba a las dificultades, y los costes de fabricación de las armas de fuego eran elevados, por lo que quedaban fuera del alcance del típico hombre de frontera.
A pesar de estos obstáculos, el revólver LeMat se ganó el favor de los oficiales confederados de alto rango a lo largo de la Guerra Civil estadounidense. Su aspecto distintivo y su potente potencia de fuego lo convirtieron en un arma deseable para aquellos que podían comprarlo. El revólver LaMotte es conocido hoy como un diseño inteligente y ambicioso que demostró los imaginativos intentos de aumentar la potencia de fuego durante la época del salvaje oeste. Aunque nunca fue ampliamente adoptado, su concepto y genialidad mecánica tuvieron un efecto indeleble tanto en los aficionados a las armas como en los historiadores. Repetidor volcánico. La repetidor volcánico es una pistola extraordinaria que destaca como un artefacto único de la época del salvaje oeste. Esta pistola de repetición de palanca era un diseño único para su época, que proporcionaba un aumento significativo de la potencia de fuego al permitir a los usuarios disparar muchas rondas sin recargar. El revólver de repetición, una rareza de mediados del siglo XIX, fue diseñado por dos leyendas de las armas de fuego, Horace Smith y Daniel B. Wesson, que con el tiempo se hicieron famosos por inventar la firma de revólveres Smith y Wesson. Inicialmente, el equipo pretendía desarrollar un rifle que pudiera utilizar un cartucho autónomo, pero su primera versión, apodada la bola cohete, encontró dificultades debido a su escasa potencia. No obstante, su empeño en la investigación y el desarrollo allanó el terreno para el desarrollo de los repetidores volcánicos. La naturaleza peculiar y explosiva de la munición dio origen al apodo de arma de fuego. Utilizaba una bala única de base hueca del calibre 0,41 cargada con pólvora y un cebo en la base. El diseño se asemejaba a pequeños volcanes dentro de la munición, de ahí el nombre de volcánica. A pesar de su original diseño, la pistola no tuvo éxito comercial debido a la potencia comparativamente baja de su inusual munición. A pesar de los obstáculos comerciales, la repetidora volcánica contribuyó significativamente al avance de la tecnología del rifle. Sentó las bases para la creación del rifle Henry y más tarde del famoso rifle Winchester. Fue un momento decisivo en la historia de las armas de repetición que alteró el panorama del diseño de armas de fuego e influyó en el futuro de las armas de fuego en Estados Unidos. El repetidor volcánico tuvo una enorme influencia en el negocio de las armas de fuego. Aunque no fue muy popular en su momento, su legado perdura gracias a la creación de rifles de repetición más potentes y fiables. El sistema de acción de palanca, que permitía una recarga rápida y eficaz, se convirtió en una característica definitoria de muchos grandes rifles que vinieron después, y todo empezó con las mentes brillantes de Horace Smith y Daniel Wesson. El rifle de arpa. El rifle de arpa de Jonathan Browning es otro ejemplo de arma multidisparo de cañón largo, pero sufrió un final similar. El cargador del arpón tenía capacidad para 54 cartuchos de calibre, pero no disparaba automáticamente. El tirador tenía que deslizar el cargador manualmente, asegurándose de que el siguiente cartucho quedaba perfectamente colocado bajo el martillo y alineado con el cañón. Este procedimiento manual, sin embargo, tenía ciertas limitaciones. Una preocupación importante era el sobrecalentamiento del cargador durante el disparo. Esto podría activar las cargas de las recámaras vecinas, dando lugar a una reacción en cadena de disparos. El tirador perdería toda una carga de cartuchos en el mejor de los casos, pero en el peor, podría acabar con unos cuantos agujeros más en el cuerpo. Para evitar el disparo en cadena, los propietarios de armas rellenaban las recámaras con una mezcla de cera y ropa. Jonathan Browning, el creador de esta arma única, era el padre del famoso armero John Moses Browning. La armería estaba claramente en el ADN de la familia, y sus contribuciones a la historia de las armas son impresionantes. Jonathan Browning era un devoto mormón que tuvo 3 matrimonios y 22 hijos. Grabó la santidad al Señor nuestra preservación en todas sus armas. El rifle armónica tenía capacidad para 5 disparos y estaba recámara para calibre 54. A pesar de su brillantez, el fusil armónica tenía ciertos problemas que impedían su aplicación práctica. Aunque el concepto de cargador de arpa era un enfoque creativo para mejorar la potencia de fuego de los rifles de cañón largo, el funcionamiento manual y la posibilidad de disparos en cadena eran serios inconvenientes.
La necesidad de una alineación manual exacta dificultaba el seguimiento rápido de los disparos, y los riesgos potenciales del disparo en cadena hacían que el rifle fuera menos tentador para su uso práctico. Pistola Gatling. La pistola Gatling, un arma emblemática del salvaje oeste, era un rifle de cañones múltiples controlado manualmente que revolucionó la idea de la potencia de fuego en combate. Richard Jordan Gatling la creó en 1861 y se convirtió en una de las primeras armas eficaces de disparo rápido, capaz de liberar una lluvia de balas a una velocidad asombrosa. El diseño del cañón Gatling era a la vez ingenioso y funcional. Constaba de varios cañones giratorios dispuestos alrededor de un eje central. Los cañones se hacían girar a mano, lo que permitía cargarlos individualmente y dispararlos de forma cíclica. Cuando un cañón disparaba, otro podía recargarse, creando un torrente interminable de balas. Las primeras versiones del cañón Gatling tenían 6 cañones, pero las posteriores tenían 8. La rápida cadencia de fuego de la ametralladora Gatling le proporcionaba una ventaja sustancial sobre el armamento de un solo disparo de la época. Tenía una alta cadencia de fuego y podía disparar cientos de cartuchos por minuto, lo que la convertía en un arma devastadora tanto para usos militares como civiles. Durante la Guerra Civil, el cañón Gatling se utilizó inicialmente para defenderse de los ataques de la infantería. Sin embargo, también se utilizó en otras guerras, como la de los indios en el salvaje oeste. La adaptabilidad del cañón permitió que se utilizara para diversos fines, incluidos los emplazamientos montados en tierra y el transporte a caballo. Su eficacia a la hora de reducir las fuerzas contrarias, así como su influencia psicológica en el campo de batalla, lo convirtieron en un arma muy deseada. A pesar de sus ventajas, el cañón Gatling tenía inconvenientes. El sistema de manivela requería un equipo para manejar el cañón Gatling y se utilizó mucho en las batallas militares del salvaje oeste, sobre todo durante las guerras indias. Su existencia daba ventaja a quienes podían permitírselo, ya que podía cambiar las tornas en las batallas contra las tribus nativas americanas. El cañón Gatling, montado en carros o desplegado en posiciones fortificadas, era fundamental para salvaguardar las comunidades y los puestos militares avanzados. Revólver Apache. A pesar de su nombre, el revólver Apache no tiene ningún vínculo directo con las tribus nativas americanas apaches. Esta inusual arma se originó en una lejana parte del mundo, Francia. Se trata de un arma única y polivalente que floreció en la sombra a finales del siglo XIX. Su ingenioso diseño integraba un cuchillo, un nudillo de latón y un revólver en una sola forma compacta. Sus orígenes se remontan a los legendarios bajos fondos criminales de París, donde un instrumento polivalente se adaptaba a multitud de exigencias en un peligroso entorno urbano. La pistola fue popularizada por la banda Les Apaches, que aterrorizaba las calles parisinas durante el periodo Belle Époque. De ahí el apodo de revólver Apache. El revólver Apache tenía un cilindro plegable de 6 disparos y podía dispararse como una pistola. Sin embargo, la ausencia de cañón limitaba la precisión y la potencia del revólver, por lo que resultaba más idóneo para la guerra cuerpo a cuerpo que para los tiroteos ordinarios. Al cuerpo del revólver se le había acoplado una hoja de cuchillo plegable de 3 pulgadas de largo. Aunque el cuchillo no era de gran calidad, cumplía su función admirablemente, ofreciendo al usuario una opción defensiva adicional. El principal argumento de venta era su tamaño compacto, no la calidad de la hoja en sí. El tercer componente del revólver Apache era el nudillo de latón, que tenía la forma de un plumero y actuaba como empuñadura del arma mientras se disparaba o se empuñaba el cuchillo. También era una potente arma de combate cuerpo a cuerpo. Con su extraña mezcla de herramientas, el revólver Apache no era un arma elegante ni potente a larga distancia. En cambio, era un arma pragmática y versátil, perfecta para las sucias calles de París o para cualquier situación caótica en la que el peligro acechara a cada paso. Pony Express. En aquellos tiempos, las cartas tardaban meses en entregarse, pero entonces apareció en escena el Pony Express. En un giro sorprendente, redujo el tiempo a solo 10 días. Desde abril de 1860 hasta octubre de 1861, un revolucionario servicio de correo de relevo recorrió todo el país
conectando San Joseph, Missouri y Sacramento, California. Durante la fiebre del oro, con la explosión demográfica de California y su nueva condición de estado en 1850, la entrega rápida de correo no era solo un lujo, era una necesidad. Fue entonces cuando la Central Overland California and Pikes Peak Express Company llegó al rescate. Fundada por 3 inteligentes hombres de negocios, William H. Russell, Alexander Majors y William B. Waddell. Sabían que las antiguas diligencias eran demasiado lentas, por lo que hicieron un cambio audaz. Las reemplazaron por intrépidos jinetes a caballo. De repente, la entrega del correo se volvió más rápida y mucho más emocionante. Con jinetes corriendo por el terreno salvaje, este servicio transformó la comunicación, acercando a las personas durante una de las épocas más emocionantes de la historia estadounidense. El jinete más famoso del Pony Express no fue otro que William Cody, el hombre que más tarde sería conocido como Buffalo Bill. En cuanto a cómo se convirtió en jinete, la historia cuenta que Cody viajaba hacia el oeste cuando inesperadamente se cruzó con algunos agentes de Pony Express. Por un golpe de suerte, se apuntó en el acto y rápidamente se puso a trabajar, ayudando a construir estaciones a lo largo de la ruta del correo. Sin embargo, su leyenda realmente comenzó cuando llegó a una estación un día y descubrió que su reemplazo había sido asesinado. Sin dudarlo, Cody ensilló y siguió cabalgando, avanzando por el peligroso territorio del salvaje oeste para llegar a su destino final. Ahora, mientras el Pony Express galopaba por las llanuras, otra jinete notable estaba a punto de tomar el centro del escenario: la legendaria Annie Oakley. Annie Oakley no era solo una chica de Ohio, era una tiradora de mirada aguda y un espíritu ardiente, criada en una familia que sobrevivía con lo poco que tenía. La joven Annie tomó el asunto en sus propias manos, literalmente. Con un rifle más grande que ella, se dirigió al bosque, y cada vez que apretaba el gatillo, significaba comida en la mesa. Antes de que se diera cuenta, los rumores sobre la chica con una pistola llegaron a oídos de nadie menos que Buffalo Bill Cody. El famoso showman, conocido por sus asombrosos espectáculos del lejano oeste, vio algo en Annie, algo que nadie más tenía. Así que, con un movimiento audaz, la invitó a unirse a su legendario espectáculo del lejano oeste Buffalo Bill. Lo que ella no sabía es que esta invitación cambiaría su vida para siempre. Annie no podía decir que sí lo suficientemente rápido. La chica de un pequeño pueblo con un gran sueño estaba lista para conquistar el mundo. ¿Adivina qué? Eso fue exactamente lo que hizo. Desde el momento en que pisó el escenario, deslumbró al público con su alucinante precisión, dando en el blanco con tal precisión que parecía imposible. La gente viajó desde todos los rincones del país e incluso del otro lado del mundo solo para presenciar a la imparable Annie Oakley en acción. Sin embargo, mientras Annie deslumbraba con su puntería, los verdaderos íconos del oeste estaban ocupados haciendo sus propias declaraciones de moda, aunque no eran exactamente las que uno esperaría. Los vaqueros usaban sombreros diferentes. Los vaqueros son los símbolos por excelencia del lejano oeste americano. Pero hay algo sobre ellos que todos hemos entendido mal. Resulta que esos grandes y llamativos sombreros de vaquero que vemos en las películas ni siquiera existían durante la era del lejano oeste. De hecho, el verdadero sombrero de vaquero era el sombrero de copa, también conocido como bombín. El famoso Stetson no apareció en escena hasta 1865 y no se hizo popular hasta finales del siglo XIX. ¿Qué llevaban realmente los vaqueros? Basta con mirar a la Wild Bunch en fotografías de 1892 y 1900 para ver a forajidos legendarios como Harry A. Longabaugh, Ben Kilpatrick, Robert Leroy Parker, Harvey Logan y Will Carver, todos luciendo elegantes sombreros de copa. Incluso Bud Masterson, el famoso pistolero y jugador, era un fanático del derby. Pasando de los elegantes sombreros a los sueños rudos, entremos en el mundo de los mineros de oro que encontraron fortuna no en sombreros elegantes, sino con la esperanza de hacerse ricos bajo el suelo de Colorado. Un grupo de mineros de oro en una cabaña. Los mineros de oro eran el alma del salvaje oeste, atraídos a la frontera por la promesa de la minería.
El hambre de oro era como un fuego rugiente, empujando a los hombres a correr hacia la naturaleza, dejando atrás sus hogares y familias. El aire estaba cargado de emoción, lleno de sueños y el olor de la oportunidad. Las historias de riquezas rápidas se extendieron rápidamente, provocando feroces rivalidades entre los mineros listos para reclamar su fortuna. Cada lugar de prospección era una oportunidad de ganar el premio gordo, y la emoción de encontrar una veta brillante de oro mantenía sus espíritus en alto. Los mineros con ojos brillantes y corazones acelerados cavaban en la tierra. Cada palada los acercaba más a la riqueza. No se trataba solo de encontrar tesoros. Era una aventura épica donde los sueños se construyeron a partir del trabajo duro y el coraje. En esta sorprendente instantánea, un grupo de estos hombres están de pie hombro con hombro, sus rostros curtidos brillando con determinación después de haber pasado el día extrayendo todo el oro precioso que pudieron encontrar. Durante la fiebre del oro, los mineros llenaron los pueblos improvisados que surgieron de la noche a la mañana cerca de las concesiones prometedoras. Se convirtieron en símbolos del salvaje oeste. Duros, implacables, siempre creyendo que el próximo golpe podría cambiar su destino. Es imposible no sentir la camaradería entre estos mineros trabajadores y el vínculo que forjaron a través de luchas compartidas en la naturaleza salvaje. Sin papel higiénico. En el lejano oeste, la ausencia de papel higiénico suponía un desafío diario para los colonos, que debían mostrar creatividad e ingenio. La invención del papel higiénico moderno no se generalizó hasta finales del siglo XIX, e incluso entonces siguió siendo un lujo que muchos pioneros no podían permitirse ni acceder. ¿De qué alternativas dependían entonces? La vida en la frontera exigía improvisación. Uno de los sustitutos más comunes eran las mazorcas de maíz. Sí, las mismas mazorcas cosechadas para la alimentación servían para otro propósito. Una vez que se quitaban los granos, la mazorca resultó sorprendentemente eficaz para limpiar después de las visitas a la letrina. Si bien era áspera y ciertamente incómoda, estaba fácilmente disponible, lo que la convirtió en una opción popular entre los colonos. Otra opción frecuente eran las páginas de catálogos viejos, periódicos o incluso libros desechados. El catálogo de Sears Roebuck, que llegó al mercado por primera vez en 1888, se convirtió en un elemento básico de los hogares en muchas letrinas. No solo era útil para hacer compras, sino que también servía como artículo de higiene. A menudo, esas páginas satinadas se arrancaban y se reutilizaban en lugar de papel higiénico. Esto puede sonar extraño hoy en día, pero en una época en la que los recursos eran limitados, todo lo que pudiera reutilizarse se consideraba valioso. También se utilizaban las hojas, y los colonos a menudo optaban por las hojas anchas de plantas como el gordolobo. El gordolobo, famoso por su textura suave y peluda, a menudo se lo denominaba con humor papel higiénico de vaquero. Sin embargo, no todas las hojas eran seguras, ya que elegir la incorrecta podía provocar erupciones dolorosas, especialmente con plantas como la hiedra venenosa. Para quienes vivían cerca de fuentes de agua, el musgo ofrecía otra alternativa. Su naturaleza suave y absorbente lo convertía en una opción más cómoda. Aunque el musgo no siempre estaba disponible, especialmente en las regiones más secas, en situaciones desesperadas, los colonos incluso podían recurrir a usar trapos de su ropa, que luego lavaban y reutilizaban. Horrores dentales. La atención dental en el lejano oeste se parecía más a una historia de terror que a una práctica sanitaria. Como las herramientas y los conocimientos odontológicos modernos eran prácticamente inexistentes, mantener una higiene bucal adecuada era un desafío que a la mayoría de los pioneros les resultaba difícil superar. Muchos dependían de métodos rudimentarios para el cuidado dental o con más frecuencia descuidaban sus dientes por completo. Las personas solían utilizar un trapo mojado en sal o bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes. El bicarbonato de sodio, aunque abrasivo, ayudaba a eliminar las manchas superficiales, pero no hacía mucho por prevenir la acumulación de placa ni por tratar las caries. La sal se utilizaba más por sus propiedades antisépticas. La gente la mezclaba con agua para crear un enjuague bucal, con la esperanza de evitar las infecciones. Sin embargo,
Estos métodos distaban mucho de ser efectivos, lo que hacía que muchas personas sufrieran de mala salud dental. Cuando había cepillos de dientes disponibles, normalmente se fabricaban a mano con cerdas hechas de pelo de animal. Estos artículos eran raros y, a menudo, solo se encontraban en las casas de los colonos más ricos. La mayoría de la gente tenía que conformarse con lo que podía encontrar. Algunos colonos recurrían a palitos masticados que recordaban prácticas antiguas para limpiarse los dientes. Estos palitos, a menudo de abedul o sauce, estaban deshilachados en un extremo para que sirvieran como un cepillo improvisado. Cuando surgían urgencias dentales, las opciones eran sombrías. Los dolores de muelas eran comunes debido a prácticas de higiene inadecuadas y a menudo se trataban con whisky o remedios a base de hierbas para adormecer el dolor. Sin embargo, si la agonía se volvía insoportable, la única opción que quedaba era la extracción. Las calles sucias. Las calles del salvaje oeste eran más que simples caminos. Representaban peligros importantes en toda la frontera. Estas calles a menudo estaban llenas de estiércol de caballo, desechos descartados y barro que fácilmente podía tragarse las botas de una persona. Los carros tirados por caballos eran el principal medio de transporte y su movimiento contribuía al desorden en el aire. Sin una gestión organizada de los residuos, los colonos con frecuencia arrojaban su basura directamente a las calles, donde se mezclaba con la tierra y creaba un caldo de cultivo para las enfermedades. Esta realidad permeaba casi todas las ciudades fronterizas. Además de ser desagradables, estas condiciones eran peligrosas. La naturaleza sin ley de estas comunidades solo empeoraba la suciedad. Las peleas regulares salían de los salones, dejando atrás sangre y, en algunos casos, incluso cadáveres en las calles. Después de eventos infames como el tiroteo en el corral de O'Kay, no era raro que los cadáveres permanecieran a la vista hasta que alguien tuviera la lúgubre tarea de moverlos. Las calles, por lo tanto, servían como un duro recordatorio de la violencia que era parte de la vida diaria en estos asentamientos salvajes. Los olores eran igualmente abrumadores. Sin sistemas de alcantarillado adecuados, los desechos humanos con frecuencia terminaban en las calles. Aunque muchos usaban letrinas, otros simplemente tiraban sus desechos directamente a la calle. El hedor resultante era tan intenso que los visitantes solían comentarlo. Un viajero describió el olor en Deadwood como un hedor infernal causado por la mezcla de desechos humanos y animales. Tal suciedad hizo que los brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea fueran demasiado comunes. En estas condiciones insalubres, una enfermedad menor podía convertirse en una epidemia mortal. Los esfuerzos por limpiar eran mínimos en el mejor de los casos. Algunas ciudades intentaron hacer cumplir las normas que exigían a los residentes limpiar el área frente a sus casas. Pero, sin una verdadera aplicación, estas leyes fueron ignoradas en gran medida. No fue hasta mucho más tarde que las ciudades más grandes comenzaron a establecer sistemas de gestión de residuos más organizados. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho y las calles del salvaje oeste ya se habían ganado una notoria reputación. Sucias camas infestadas. En el salvaje oeste, las camas estaban lejos de ser los muebles lujosos y cómodos que conocemos hoy. Los arreglos para dormir más comunes consistían en simples marcos de madera, a menudo mal construidos, con colchones rellenos de paja, heno o plumas. Si bien estos materiales proporcionaban cierta comodidad, también se convirtieron en caldos de cultivo ideales para una variedad de plagas. Los colchones de paja, en particular, eran conocidos por atraer chinches, piojos y pulgas. Estos pequeños bichos se enterraban fácilmente en la paja, lo que convertía el sueño en una experiencia de pesadilla. Los marcos de madera en sí mismos eran generalmente ásperos y sin terminar, con grietas y hendiduras que servían como escondites ideales para las chinches. Estas plagas surgían por la noche, alimentándose de la sangre de los desafortunados durmientes, dejando picaduras que hacían casi imposible el descanso. La situación se veía agravada por el hecho de que estas camas rara vez se limpiaban. En muchos hogares, la ropa de cama podía no lavarse durante semanas o incluso meses, lo que permitía que las infestaciones crecieran sin control. Este es un colchón infestado de chinches. En las pensiones, posadas y salones donde los viajeros de paso se alojaban a menudo, la situación era aún peor.
Estas camas con frecuencia alojaban a varias personas a lo largo del tiempo, y cada huésped podía introducir nuevas plagas. La constante rotación de visitantes significaba que las chinches y los piojos podían propagarse rápidamente, transformando estos dormitorios en verdaderas colmenas de infestación. A medida que los colchones rellenos de paja se volvían cada vez más incómodos debido a las crecientes infestaciones, el material se descomponía, ofreciendo menos apoyo y más lugares para esconderse para los insectos. Algunos colonos intentaron combatir estas infestaciones utilizando varios métodos. Podían ahuyentar las plagas quemando azufre o hierbas cerca de la cama, o intentar limpiar la ropa de cama con un jabón fuerte de lejía cuando había agua disponible. Sin embargo, estos esfuerzos rara vez tenían éxito sin productos de limpieza modernos o pesticidas efectivos. La mayoría de las personas simplemente soportaban las picaduras y el malestar noche tras noche. En casos extremos, era necesario quemar colchones enteros y reemplazarlos, pero este era a menudo un proceso costoso y laborioso que muchos no podían permitirse. Letrinas. El uso de una letrina en el salvaje oeste rara vez era una experiencia agradable. Estas estructuras rudimentarias a menudo eran poco más que una pequeña choza de madera con un hoyo cavado debajo. Las letrinas se convirtieron en la solución estándar para los pioneros, ya que la plomería interior todavía era un lujo que pocos podían disfrutar. Por lo general, estos edificios estrechos estaban situados a una distancia considerable de las áreas de estar principales para mitigar los olores desagradables. Se construían con cualquier material que hubiera a mano, generalmente madera toscamente tallada que ofrecía una protección mínima contra los elementos. Los pisos de estas letrinas eran generalmente de tierra, con asientos que consistían en tablones de madera cortados a mano, construidos sobre un pozo cuya profundidad podía variar desde unos pocos pies hasta varios pies. Los desechos se acumulaban hasta que el pozo estaba lleno o demasiado sucio para soportarlo. En ese momento, alguien tenía que vaciar la estructura, una tarea que era desagradable y que normalmente se evitaba. Esto se hacía a menudo cavando un nuevo hoyo cerca y moviendo toda la letrina sobre él, dejando que el viejo pozo se descompusiera lentamente. Algunos pioneros llenaban el pozo con tierra y abandonaban el sitio por completo, dejando que la naturaleza siguiera su curso. La privacidad en estas estructuras era mínima. Muchas tenían recortes en forma de medialuna o estrella en las puertas para la luz y la ventilación, pero estos también indicaban cuándo la letrina estaba ocupada. Aunque estos detalles puedan parecer románticos hoy, surgieron por necesidad. El retrete exterior usaba símbolos, medialuna para mujeres, estrella para hombres. Su uso era tanto incómodo como peligroso. El pozo inferior era foco de enfermedades, atrayendo insectos que propagaban bacterias. Estos retretes contribuían a brotes de cólera y fiebre tifoidea. Además del mal olor, los patógenos invisibles representaban el verdadero riesgo, especialmente en invierno. Las estructuras de madera apenas protegían del frío. Algunos usaban vacinillas dentro de casa en los meses fríos, aunque esto requería vaciarlas después. Los diseños variaban según la región y recursos disponibles, pero ninguno era realmente higiénico. Nos vemos. Revólver Pepperbox. La importancia del revólver Pepperbox en la genealogía de las armas de varios disparos en el salvaje oeste no puede exagerarse. Esta pistola única en su género, que se distingue por sus muchos cañones agrupados en un patrón circular, sirvió como precursor del revólver contemporáneo y desempeñó un papel importante en la historia de las armas de mano a lo largo de mediados del siglo XIX. El revólver Pepperbox tiene un diseño llamativo en lugar de un solo cañón y un cilindro giratorio. Al igual que un revólver estándar, el Pepperbox tenía muchos cañones, normalmente 6, cada uno de los cuales albergaba un único cartucho. Estos cañones se apilaban en una disposición circular, dando a la pistola su distintivo aspecto de molinillo de pimienta o Pepperbox. El funcionamiento del revólver Pepperbox era sencillo. Cada vez que se apretaba el gatillo, el grupo de cañones giraba para alinear un cañón cargado con el martillo, que a continuación golpeaba la cápsula fulminante, encendiendo la pólvora y disparando el cartucho.
Esto permitía al usuario disparar numerosas rondas sin tener que recargar, lo que suponía una ventaja considerable en circunstancias que exigían una respuesta rápida. El revólver Pepperbox se popularizó a mediados del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, como una pistola pequeña, fácil de ocultar y con capacidad para varios disparos. Su tamaño y letalidad lo convirtieron en una opción popular para la defensa personal, especialmente entre los ciudadanos y viajeros que buscaban un arma fiable. A finales del siglo XIX, sin embargo, el revólver Pepperbox había sido completamente sustituido por revólveres más modernos creados por empresas como Colt y Smith & Wesson. Estos revólveres combinaban las capacidades multidisparo del Pepperbox con una mayor precisión y facilidad de uso, haciéndolos más deseables para el mercado. Pistola arpón de luz verde. El salvaje oeste era algo más que vaqueros, forajidos y enormes vistas áridas. Una nueva frontera se formó a lo largo de las costas occidentales, completa con sus propias actividades distintivas como la alta mar, la caza y la pesca. El arpón ligero más verde dejó una huella inolvidable en este entorno marino. El arpón ligero Greener fue diseñado por el armero británico Greener para cazar grandes monstruos marinos. A diferencia de las armas balleneras tradicionales, el diseño de este cañón pretendía ofrecer una forma más compasiva y eficaz de capturar animales en lugar de depender de la fuerza bruta. El cañón arponero utilizaba un mecanismo de carga por culata que permitía a los marineros descargar un arpón especialmente construido y unido a una cuerda. Este novedoso mecanismo les permitía atrapar a los peces desde una distancia segura, haciendo que el arpón fuera más ligero y eficaz que los tradicionales lanzados a mano. Aunque no era un arma de combate, el arpón de luz verde era un arma importante para la supervivencia y el comercio, y fue muy utilizado por pescadores y balleneros durante el siglo XIX y principios del XX. Estos valientes marineros dependían del fusil arponero para conseguir abundantes capturas y mantener sus medios de vida mientras recorrían el océano a lo largo y ancho. Además, el enfoque más humanitario de la caza con arpón supuso un gran avance en la ética de las prácticas de caza de la época. El diseño único del arpón, más ecológico y ligero, fue concebido específicamente para resistir los rigores y exigencias de la vida náutica. Su fiabilidad y eficacia eran fundamentales para quienes tenían que enfrentarse al carácter impredecible y a menudo peligroso del mar abierto. El éxito y la popularidad del revólver entre los marineros revelaron la creatividad del diseño, así como su capacidad para hacer frente a las exigencias prácticas de la frontera marítima. Revólver Noel Caplock. El revólver Noel Caplock, comúnmente conocido como Roto-Bulber, era una pistola intrigante y desgarbada que hacía honor a su extraño apodo. Esta pistola, diseñada por Pierre Noël, tiene un mecanismo de bloqueo de la culata con un eje del cilindro orientado horizontalmente y colocado en ángulo recto con respecto al cañón. Sin embargo, se desconoce la explicación de esta elección de diseño tan poco convencional. La complejidad del rotovolante se manifestaba en su torpeza. El cilindro abombado era difícil de manejar, se enganchaba con frecuencia e impedía un movimiento suave. El procedimiento de carga era un reto en sí mismo, equivalente a un proyecto distinto para cargar el arma, extraer el cilindro, cargar los casquillos y las balas, y luego volver a colocarlo en el armazón. Sin embargo, el diseño del arma no permitía una recarga rápida y suave, lo que la hacía inadecuada para una acción inmediata en un escenario peligroso. La potencia del rotovolver era igualmente escasa. Las balas de calibre 0,9 disparadas por su cañón de 3,5 pulgadas de largo proporcionaban un rendimiento medio. El rotovolver se quedaba corto tanto en potencia de fuego como en rapidez de recarga en un momento en que ambas cosas eran esenciales. Las recámaras de los cilindros de las armas de fuego estaban colocadas radialmente, a pesar de tener un gatillo abatible protegido por una lengüeta de seguridad en el lado derecho del armazón para evitar disparos involuntarios. Debido a esta mala decisión de diseño, un cartucho se dirigía constantemente hacia la cara del tirador, lo que suponía un peligro para la seguridad y dificultaba el uso práctico. El revólver Noel Caplock no atraía a los pistoleros del viejo oeste,
y sus ventas reflejaban este sentimiento. Pierre Noël consiguió vender algunos centenares de rotovolvers al principio, pero la fabricación de la pistola cesó rápidamente. Ni siquiera la adición de un cilindro multidisparo de 10 casquillos pudo salvar este revólver condenado al fracaso. Pistola de clavijas. Hubo varios casos de armas ingeniosas y extrañas construidas para la autodefensa o como armas ocultas durante la época del salvaje oeste. La pistola de 6 pistolas, una pistola de mano expertamente escondida dentro de una prótesis de pierna, fue una de estas innovaciones inusuales. Este inusual artilugio ofrecía un método discreto y sorprendente de ocultar un arma para la defensa. A menudo se utilizaba una pequeña pistola de un solo disparo colocada en la cámara hueca de una pierna ortopédica de madera o metal. El cañón del arma se camuflaba cuidadosamente como parte de la clavija, lo que la hacía prácticamente indistinguible de una típica pata de palo. A primera vista, el tirador llevaba la prótesis como parte de su ropa normal, lo que le permitía moverse con facilidad sin llamar la atención. La capacidad de pillar desprevenidos a los adversarios era una de las principales ventajas de la pistola de clavijas. En caso de ataque por sorpresa, el tirador podía quitarse rápidamente la pierna protésica y mostrar la pistola oculta. Este elemento de sorpresa podía proporcionar al portador una ventaja crítica en una circunstancia posiblemente mortal. Las personas que querían protegerse discretamente, como los jugadores, los viajeros o el personal encubierto de las fuerzas del orden, utilizaban la pistola de pega de pierna falsa. Llevar un arma de fuego visible en público puede dar lugar a conflictos, pero la pistola de pernera falsa permitía pasar desapercibido y al mismo tiempo tener cerca un medio de defensa personal. Por otro lado, la pistola de pernera tenía sus límites. Al tratarse de una pistola de un solo disparo, era necesario apuntar con cuidado y precisión, ya que no había posibilidad de error en un enfrentamiento mortal. En condiciones de alta presión, recargar la pistola podía llevar mucho tiempo y resultar difícil. La pistola de pernera fue perdiendo popularidad a medida que evolucionaba la tecnología armamentística y se disponía de soluciones más prácticas para el porte oculto. Los revólveres y otras armas de pequeño calibre proporcionaron una mayor potencia de fuego y una recarga más rápida, haciéndolas más fiables para la defensa personal. Revólver de torreta Cochrane. Otro brillante armero, John Cochran, abordó la construcción de armas desde un punto de vista extraño y produjo el revólver de torreta Cochrane. Este revólver único en su clase incluía un cilindro que giraba alrededor de un pivote vertical. Dado que el cilindro debía extraerse para recargarlo, resultaba incómodo para su uso práctico. Además, el revólver no cabía en una funda plana y 2 balas miraban al tirador en todo momento, lo que planteaba problemas de seguridad. Cochrane, por su parte, llevaba la incomodidad a un nivel completamente nuevo. El tirador tenía que girar manualmente el cilindro después de cada disparo, amartillar de nuevo el rifle y disparar. Esta operación, que requería mucho tiempo, hacía que el revólver de torreta Cochrane fuera inadecuado para el uso diario, y no es de extrañar que nunca alcanzara atractivo entre la población general. Solo los coleccionistas se interesaron por esta obra maestra, y Cochrane vendió 150 copias en total. A pesar de la falta de éxito financiero del concepto, Cochrane no lo descartó totalmente. Siguió innovando, creando diversas armas basadas en el concepto de la torreta, como un fusil de tambor y, finalmente, un cañón de campaña. En un giro inesperado de los acontecimientos, vendió la patente de su diseño de torreta a un armero turco, beneficiándose así de su inventiva. Aunque el sistema de artillería basado en la torreta nunca llegó a fabricarse, la decisión de Cochrane de vender la patente a un armero turco le obligó a ocuparse de los problemas y posibles preocupaciones. La actitud intelectual de Cochrane y su deseo de experimentar con diseños novedosos de pistolas dejaron huella en la historia de las armas, aunque algunas de sus ideas se quedaron en el lado experimental. Bessie la vaca. Sorprendentemente, en ese entonces, las vacas no solo se usaban para pastar, a veces también servían como transporte improvisado. Pasemos a 1907, cuando el lejano oeste americano estaba lleno de aventuras esperando a suceder. La vida en ese entonces era salvaje y diferente. Pero entre la suciedad y el polvo,
había una historia encantadora sobre una vaca extraordinaria llamada Bessie. Todos los días, Bessie tenía un trabajo especial. Llevaba a 7 niños risueños a la escuela. Qué lindo es pensar en los niños saltando sobre el lomo de una vaca, trotando hacia la clase con el viento en el pelo y el sol brillando. Se sentían como verdaderos pioneros mientras Bessie los llevaba por los senderos polvorientos. Por supuesto, dicho esto, no todo era alegría y paz en el salvaje oeste. De Hígados Johnson vivió una vida tranquila hasta que ocurrió una tragedia. Su mundo se desmoronó cuando su amada esposa fue brutalmente asesinada por un guerrero cuervo, un feroz luchador del sur de Montana. Se puede decir con seguridad que este incidente destrozó su mundo y lo dejó ahogado en dolor y rabia. Ese dolor rápidamente se convirtió en un ardiente deseo de venganza. Atormentado por su recuerdo, emprendió un camino oscuro y peligroso. Mientras vagaba de pueblo en pueblo, se ganó un apodo escalofriante, el devorador de hígados. En cada parada, buscaba a miembros de la tribu Cuervo decididos a vengar su dolor. Verás, después de derrotar a uno de los guerreros, se quedaba con sus hígados como trofeos. Una señal escalofriante de su ira y una advertencia para cualquiera que pensara en traicionarlo. Este acto espantoso no solo alimentó su deseo de venganza, sino que envió oleadas de miedo a través de la tribu Crow, asegurándose de que todos supieran su nombre. Sus acciones brutales sellaron su destino como una de las figuras más temidas del salvaje oeste. No todas las historias del salvaje oeste están envueltas en oscuridad, aunque algunas brillan con la emoción de la aventura y las hazañas audaces. Un rodeo loco. Ahora no podemos hablar del salvaje oeste sin mencionar los emocionantes rodeos donde el hombre y la bestia se enfrentan en un enfrentamiento de alto riesgo. Estos emocionantes eventos reunieron a personas de todos los ámbitos de la vida para celebrar el espíritu vaquero. La atmósfera era vibrante mientras familias, amigos e incluso extraños curiosos se reunían en una arena polvorienta bajo el vasto cielo de California. El aire se llena de risas, vítores y el tentador olor a palomitas de maíz, creando una escena animada. Luego llega el momento que todos han estado esperando. Una mujer valiente, con su largo cabello ondeando al viento, guía con destreza a su impresionante caballo hacia un descapotable brillante estacionado al borde de la arena. La tensión aumenta a medida que avanzan. Con un salto impresionante, se elevan por el aire y superan al auto con una habilidad asombrosa. La multitud se vuelve loca y estalla en aplausos mientras sus vítores resuenan en la arena. Esta impresionante exhibición de coraje y talento captura el verdadero espíritu del salvaje oeste. Pasión por la vida, la aventura y la búsqueda de algo extraordinario. Mientras las historias de valentía y travesura se extendían como un reguero de pólvora, otra historia apasionante se desarrollaba en Dakota del Sur. Al visitar una tumba, Calamity Jane y Wild Bill Hickok eran la pareja más poderosa del salvaje oeste. Hickok, el famoso agente de la ley y pistolero, tenía una reputación que hacía temblar de pie a otros delincuentes. Luego estaba Martha Jane Canary, que era feroz, intrépida y conocida como Calamity Jane. En el momento en que lo vio, quedó cautivada por el hombre que se había convertido en una superestrella en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill. Cuando Hickok irrumpió en Deadwood en julio de 1876, buscando oro durante el día y apostando en los salones por la noche, Calamity estaba allí con él. Sin embargo, justo cuando parecía que su vínculo era inquebrantable, ocurrió el desastre. La impactante muerte de Hickok destrozó el mundo de Calamity y la dejó desconsolada y desesperada. Después de su trágica muerte, Calamity Jane sintió una atracción irresistible hacia su tumba y comenzó a visitarla una y otra vez. En 1903, una fotografía la capturó en el lugar, mostrando cuán profundos eran sus sentimientos por el legendario pistolero. ¿Era una vaquera enamorada o era un poco demasiado? En cualquier caso, el romance entre Calamity Jane y Wild Bill es una de las leyendas más famosas del salvaje oeste y ha desatado la imaginación con rumores de su encuentro en 1876.
Mientras Calamity Jane estaba ocupada llorando un amor perdido en el polvoriento cementerio, otra chica luchaba por su vida en medio de los accidentados terrenos de Arizona. La trágica vida de Olive Oatman. Olive Oatman tenía solo 14 años cuando ella y su hermana Mary fueron sacadas de su hogar por los Yavapai, una tribu nativa americana. Se vieron obligadas a realizar un duro viaje de 60.100 millas hasta una aldea lejana. Una vez allí, fueron tratadas como esclavas, obligadas a recolectar comida y transportar leña, y atacadas si no obedecían. Después de un año duro, las chicas fueron vendidas en un intercambio entre aldeas a la tribu Mojave por 2 caballos. Los Mojave estaban en mejor situación y afortunadamente eran más amables que los Yavapai. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas finalmente estaban mejorando, una terrible sequía golpeó entre 1855 y 1856, dejando a los Mojave luchando por encontrar comida y agua. Lamentablemente, Mary no sobrevivió a la hambruna, dejando a Olive para enfrentar los desafíos de la vida con los Mojave completamente sola. Sin embargo, no todas las mujeres en el salvaje oeste simplemente sobrevivían. Algunas estaban allí reescribiendo las reglas y robándose el espectáculo. Pearl Hart. Pearl Hart fue una forajida pionera que llevó a cabo un robo de diligencias asombroso en Arizona. Sin embargo, la parte más interesante sobre ella era que era una mujer disfrazada de hombre, pavoneándose con confianza, lista para enfrentarse a cualquiera que dudara de ella. El audaz robo de Pearl llamó la atención y la convirtió en la comidilla de la ciudad. ¿Puedes imaginar las caras atónitas cuando robó la atención de todos esos vaqueros rudos? Los medios no se cansaban de su alocada historia. Hablando de aventuras atrevidas, subamos a bordo de la legendaria diligencia de Deadwood. Un viaje que promete emociones y escalofríos en cada curva. Prácticas de baño. Bañarse en el salvaje oeste estaba lejos de ser un asunto lujoso. El agua era escasa y un recurso valioso, lo que hacía que el baño fuera un evento poco frecuente y que requería mucho trabajo. Durante el siglo XIX, la mayoría de los colonos y vaqueros carecían de la comodidad del agua corriente, lo que reflejaba las difíciles realidades de la vida fronteriza. El proceso de baño comenzaba con la ardua tarea de reunir suficiente agua, lo que no era una tarea fácil. El agua tenía que transportarse desde ríos, arroyos o pozos cercanos y luego calentarse sobre una llama abierta. Esta tarea, que requería mucho tiempo, hacía que muchas personas no se bañaran con regularidad. De hecho, no era raro que las personas pasaran varias semanas o incluso meses sin darse un baño completo. En su lugar, a menudo se conformaban con un lavado rápido de cara y manos para mantener cierto nivel de limpieza. Cuando se daba un baño real, normalmente se hacía en una pequeña tina de metal, y a menudo varios miembros de la familia reutilizaban la misma agua sucesivamente. Para cuando la última persona se bañaba, el agua estaba turbia y apenas era refrescante. Esta práctica comunitaria era necesaria en los hogares donde el agua era demasiado valiosa para desperdiciarla. Aunque no era particularmente higiénica, a fines del siglo XIX, los baños públicos ganaron popularidad en las ciudades más grandes. Por una tarifa nominal, uno podía disfrutar de un baño en una tina llena de agua caliente, probablemente el baño más limpio que experimentaría en todo el año. Estos establecimientos eran especialmente comunes en ciudades como San Francisco y atendían a los mineros y otros trabajadores que podían permitirse tales lujos. Sin embargo, estos baños eran todavía escasos, y la mayoría de los colonos dependían de sus propios baños improvisados. Cuidado del cabello salvaje. Cuidar el cabello en el salvaje oeste era una tarea difícil, como todo lo demás en la frontera. Con un acceso limitado a agua limpia y productos de aseo, mantener un cabello saludable no era una tarea fácil. Hombres y mujeres tenían que improvisar, utilizando cualquier recurso que estuviera a su disposición, que a menudo reflejaba el duro entorno en el que habitaban. La lucha diaria comenzaba con herramientas básicas, como peines hechos de huesos de animales o madera. Estos peines rudimentarios se usaban no solo para desenredar el cabello, sino también para eliminar los piojos.
una molestia persistente en las condiciones polvorientas e insalubres de la vida en la frontera. Las infestaciones de piojos eran tan frecuentes que algunas personas optaban por afeitarse la cabeza por completo, especialmente durante los calurosos meses de verano. Lavarse el cabello se consideraba un lujo en áreas donde el agua escaseaba. La gente se lavaba el cabello con poca frecuencia, a menudo esperando semanas entre lavados. Cuando se lavaban el pelo, utilizaban jabones caseros hechos con grasa animal y lejía. Aunque estos jabones eran eficaces para eliminar la suciedad y la grasa, podían ser agresivos tanto para el cuero cabelludo como para el cabello. Para combatir la sequedad, algunos colonos aplicaban whisky o aceites naturales como el aceite de ricino o la grasa de oso. En un intento de mantener su cabello algo manejable, las mujeres se enfrentaban a desafíos únicos en el cuidado de su cabello largo. A menudo lo trenzaban con fuerza para mantenerlo limpio durante periodos más largos, lo que reducía la necesidad de lavarlo con frecuencia y evitaba la caída del cabello. Además, para agregar brillo y enmascarar los olores desagradables, algunas mujeres recurrían al agua de lavanda u otras infusiones de hierbas, aunque se consideraban lujos. A pesar de las duras condiciones, el cuidado del cabello siguió siendo un aspecto importante de la vida en el salvaje oeste. Permitía a los colonos conservar una sensación de normalidad y dignidad en medio de las exigentes realidades de la vida fronteriza. Escupir. Escupir era un hábito tan generalizado y desagradable en el salvaje oeste que se convirtió en un importante problema de salud pública. A finales del siglo XIX, el escupir continuamente jugo de tabaco había transformado muchas zonas comunes en lugares sucios y peligrosos. Los hombres, en particular los que masticaban tabaco, escupían con frecuencia en el suelo de los bares, en las calles e incluso en los edificios públicos. Esta conducta no solo era antihigiénica, sino también peligrosa. La saliva se combinaba con el polvo y el serrín del suelo, formando una masa pegajosa y llena de bacterias que contribuía a la propagación de enfermedades como la tuberculosis. En muchas ciudades fronterizas, el problema se agravó tanto que los gobiernos locales aplicaron leyes para frenar esta práctica insalubre. En la década de 1890, ciudades de todo el oeste, incluidas Dodge City y Tombstone, empezaron a imponer multas a las personas que escupieran en zonas públicas. En 1896, por ejemplo, San Francisco estableció una estricta ordenanza que penalizaba a cualquiera que escupiera en las aceras. Las multas oscilaban entre 25 centavos y $5, una cantidad considerable para esa época. Esta legislación tenía como objetivo combatir la propagación desenfrenada de la tuberculosis, una enfermedad mortal agravada por estas condiciones insalubres. Las fuerzas del orden se tomaron en serio estas regulaciones. En algunas áreas, los infractores se enfrentaban no solo a multas, sino también a penas de cárcel por infracciones reiteradas. Los agentes de la ley como Wyatt Earp, conocido por mantener el orden en lugares como Tombstone, eran a menudo responsables de hacer cumplir estas normas contra los escupitajos. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, el hábito estaba profundamente arraigado en la cultura, lo que dificultaba que estas leyes tuvieran un efecto inmediato. Escupideras. Los recipientes de latón diseñados para recoger saliva se convirtieron en algo común en los bares y lugares públicos. Si bien proporcionaban cierto alivio, no eran una solución perfecta. Las escupideras a menudo estaban sucias y se vaciaban con poca frecuencia, lo que agravaba el problema en lugar de resolverlo. Los suelos que rodeaban estos escupideras se manchaban con frecuencia con el desbordamiento de jugo de tabaco, lo que producía un olor persistente que contribuía a la atmósfera insalubre de la época. Olor a vaquero. Los vaqueros eran conocidos por muchos rasgos: su robustez, valentía y, por supuesto, su olor distintivo. Después de pasar días o incluso semanas en el camino, el olor de un vaquero estaba lejos de ser fresco. La combinación de sudor, polvo, humo de fogata y ganado creaba un aroma potente que era difícil de ignorar. Las oportunidades de bañarse eran escasas durante las arreadas de ganado, que a menudo duraban varios meses. Los vaqueros normalmente solo lograban bañarse cuando se encontraban con un río o arroyo, lo que no siempre era posible. Como resultado, era común que los vaqueros pasaran días sin cambiarse de ropa o incluso enjuagarse el sudor y la suciedad
que se acumulaban por el duro trabajo bajo el sol. Su ropa, en particular los pantalones de cuero y las camisas de lana, absorbían y se aferraban a los olores. La ropa de cuero, en especial, absorbía el sudor, intensificando el olor almizclado con el tiempo. Para disimular su olor, algunos vaqueros recurrían a frotarse el cuerpo o la ropa con artemisa. Pero esto era una solución temporal, no una solución real. La comida que consumían también contribuía a su olor característico. Una dieta rica en frijoles, carne de res y café no contribuía a un aliento fresco. Combinado con la falta de baños constantes, esto conducía a un olor fuerte y persistente que era inconfundible. Fuentes de agua contaminada. En el lejano oeste, el agua era tan preciosa como el oro, pero a menudo conllevaba peligros ocultos, en particular la contaminación. Muchos colonos y pioneros se enfrentaban al grave riesgo de beber de fuentes contaminadas. Los arroyos, ríos y pozos que parecían frescos estaban contaminados frecuentemente por desechos animales, actividad humana o minerales naturales que hacían que el agua no fuera potable. Un ejemplo notorio de contaminación del agua se originó en las manadas de ganado, donde miles de cabezas de ganado pisoteaban ríos y arroyos, dejando atrás desechos que se filtraban en el agua. Esta contaminación transformó fuentes aparentemente refrescantes en caldo de cultivo para enfermedades como la disentería y el cólera, lo que provocó la devastación de comunidades enteras. Incluso los pozos, que se consideraban más seguros, no estaban exentos de contaminación. Los pozos poco profundos podían permitir que los contaminantes de la superficie se infiltraran, especialmente si estaban cerca de un cobertizo o corral de ganado. Hay relatos de colonos que enfermaron después de consumir lo que creían que era agua limpia, solo para descubrir demasiado tarde que su pozo había sido dañado. El problema se agravó en las ciudades mineras, donde los productos químicos utilizados en las operaciones mineras, como el mercurio y el arsénico, a menudo se filtraban en las fuentes de agua cercanas. Esto no solo envenenaba el agua, sino que también tenía repercusiones a largo plazo en la salud de quienes dependían de estas fuentes contaminadas para sus necesidades diarias. La diligencia de Deadwood. Este legendario viaje era más que un simple medio de transporte. Era el corazón del lejano oeste, uniendo ciudades bulliciosas y transportando tesoros como el correo y el oro. Con tanta riqueza a bordo, se convirtió en un objetivo principal para los atrevidos ladrones que buscaban hacerse ricos. Sin embargo, no te dejes engañar por su apariencia simple. Esta diligencia era como una fortaleza sobre ruedas, armada y lista. Un valiente equipo de hábiles conductores y duros guardias viajaban a su lado, preparados para proteger su valiosa carga a toda costa. Cada viaje era una emocionante aventura llena de peligro. En cada curva, los bandidos acechaban, listos para lanzar atrevidos ataques que conducían a tiroteos legendarios, convirtiendo cada viaje en una batalla de alto riesgo. La diligencia de Deadwood era el espíritu de la frontera, audaz, peligrosa y llena de emoción. Sin embargo, así como la diligencia era un símbolo de la determinación inquebrantable del salvaje oeste, otra imagen cuenta una historia aleccionadora de lo que se perdió en nombre del progreso. Cráneos de búfalo. Esta increíble foto de un hombre de pie con orgullo junto a una enorme pila de cráneos de búfalo en Michigan es realmente escalofriante. En 1892, las llanuras estadounidenses albergaban la asombrosa cantidad de 60 millones de bisontes. Estos magníficos animales eran más que simples criaturas. Eran un sustento para los pueblos indígenas, proporcionando alimento, ropa y refugio durante generaciones. Eran símbolos de fuerza y coraje para muchas tribus nativas americanas. Sin embargo, a medida que los colonos ingleses avanzaban hacia el oeste, rápidamente se dieron cuenta de que los bisontes eran cruciales para los pueblos indígenas. Al eliminar la población de bisontes, los colonos pretendían destrozar los cimientos mismos de la cultura y las economías indígenas. Si bien los colonos ingleses causaron caos, es seguro decir que la gente del salvaje oeste a veces podía ser incluso peor. James Miller. Conocido como Deacon Jim Miller, era un maestro del sigilo y la ciencia. Especializado en asaltos y tiroteos,
fue considerado uno de los criminales más infames del salvaje oeste. En 1886 vestía ropas oscuras y se movía como una sombra por la noche, siempre listo para atacar. Sus habilidades letales lo convirtieron en un hombre buscado por aquellos que querían eliminar a sus rivales. Y podía ganar desde $150 hasta la asombrosa suma de $2,000 por su trabajo oscuro. Se cree que Miller se cobró unas 12 vidas, dejando un rastro de sangre tras de sí. Forajidos, agentes de la ley y cualquiera que se le cruzara en el camino eran presa fácil. Su comportamiento frío y sus formas despiadadas infundían miedo en todos los que lo rodeaban. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin después de que a un alguacil estadounidense, lo que enfureció a la comunidad. Una multitud enfurecida, impulsada por la necesidad de justicia, tomó el asunto en sus manos y lo ejecutó. Sin embargo, mientras Miller se enfrentaba a su destino en las polvorientas calles del salvaje oeste, un capítulo más oscuro de la voz se estaba desarrollando en otro lugar, o en una subasta. Esta poderosa fotografía de Atlanta, Georgia, en 1864, muestra una escena desgarradora en una subasta de esclavos donde se comerciaba con vidas humanas como si fueran ganado. Al fondo, un soldado de la Unión hace guardia, recordándonos que incluso mientras la guerra civil continuaba, esta cruel práctica seguía vigente. Esta impactante imagen revela la dolorosa verdad de la época. Hombres, mujeres y niños, despojados de su dignidad y humanidad, son expuestos a los compradores potenciales. Sus rostros cuentan historias de desesperación, miedo y separación de sus familias, mientras el subastador anuncia fríamente los precios como si fueran ganado. Es un contraste asombroso. Por un lado, una feroz lucha por la libertad. Por el otro, la dura realidad de la esclavitud que continúa sin pausa. Grupo de indios Paiute. Antes de que los expulsaran de sus tierras, los indios Paiute prosperaban en la impresionante naturaleza salvaje de Utah. Una cautivadora fotografía de 1872 muestra su animada vida en la Gran Cuenca. Este pueblo nómada cazaba, pescaba y recolectaba, aprovechando al máximo los ricos recursos que los rodeaban. Sin embargo, todo cambió a mediados del siglo XIX. Los colonos ingleses llegaron en masa, ansiosos por llevarse el hogar ancestral de los Paiute. Esta ola de recién llegados, atraídos por la promesa de tierras y oportunidades, destrozó la vida pacífica de las tribus. Con ellos no solo llegó un choque de culturas, sino también enfermedades que arrasaron a las poblaciones nativas, dejando a los Paiute en una seria desventaja. A medida que los colonos avanzaban en su territorio, las tensiones aumentaron. Los Paiute se encontraron en una feroz lucha por la supervivencia, luchando duro para defender sus hogares y su forma de vida. Su coraje fue increíble, pero se enfrentaron a una fuerza abrumadora, con el gobierno de los Estados Unidos respaldando las reclamaciones de los colonos. Conducidos a las escarpadas montañas, muchos Paiute enfrentaron luchas diarias para sobrevivir, mientras que los Paiute lucharon para proteger su forma de vida. La década de 1880 trajo una nueva energía a una parte diferente de Utah, llena de aventuras salvajes. Problemas allá abajo. Desde 1837 hasta 1901, la higiene personal estaba lejos de ser sencilla, especialmente para las mujeres. La complejidad de su vestimenta hacía que fuera particularmente difícil usar el baño. Según Rose Heichelbeck, The Dusty Old Thing, de Great Life Publishing, las mujeres solían llevar pantalones especiales diseñados sin entrepierna, lo que les permitía estar al acecho en el inodoro con facilidad. Como señaló Laurel Lives de la BBC, muchas mujeres recurrían a duchas vaginales con regularidad para controlar los olores y las molestias. Antes de la invención de las compresas en 1888, dependían de materiales como hierba, algodón, piel de conejo, trapos o lana de oveja durante sus ciclos menstruales. Cabe destacar que los tampones no estuvieron disponibles hasta 1931. Los hombres también se enfrentaron a sus propios desafíos de higiene durante esta época. En 1894,
Médicos dudosos como el Dr. Otterberg, de Salt Lake City, a menudo los convencían de buscar tratamientos para diversos problemas. Kate Ringer, de la Universidad de Idaho, explica que muchos médicos creen que la circuncisión era la clave para mantener los genitales masculinos limpios y libres de enfermedades. Erróneamente, se creía que la circuncisión podía prevenir o curar enfermedades como la epilepsia, los problemas mentales, la masturbación y la sífilis. Además, los médicos afirmaban que incluso podía aliviar la histeria en las mujeres. Polvo. El lejano oeste era inherentemente polvoriento y se infiltraba en todos los aspectos de la vida. El ambiente árido combinado con vientos persistentes significaba que el polvo era una presencia constante. Se depositaba en la ropa, la piel y el interior de las casas, convirtiendo la limpieza en un oro esquivo. Los vaqueros en las manadas de ganado luchaban especialmente contra este problema. A medida que trasladaban grandes manadas a través de las llanuras, el ganado levantaba inmensas nubes de polvo que cubrían a los vaqueros de la cabeza a los pies. En los pueblos fronterizos, el problema del polvo persistió. Las calles sin pavimentar significaban que cada paso o carro que pasaba levantaba nubes de polvo, que se abrían camino hacia las casas y los negocios, depositándose en todas las superficies disponibles. La limpieza se convirtió en una tarea interminable, ya que barrer a diario no podía mantener a raya el polvo. El polvo se infiltraba en los alimentos, el agua y la ropa de cama, convirtiendo la vida en la frontera en una experiencia desagradable. El polvo incesante del salvaje oeste planteaba más que un simple inconveniente. Era un grave riesgo para la salud. La exposición prolongada al polvo provocaba problemas respiratorios, comúnmente conocidos como pulmón de polvo, que dejaban a los colonos y vaqueros con tos crónica y diversas dolencias agravadas por el polvo omnipresente. Problemas con la colada. Lavar la ropa en el salvaje oeste planteaba un desafío importante que pocos pueden apreciar realmente hoy en día. Para los colonos, la tarea era ardua y con frecuencia consumía un día entero sin las comodidades modernas. Cada paso, desde buscar agua hasta secar la ropa, era un proceso que requería mucho trabajo, lo que hacía que la colada fuera una de las tareas más temidas en la frontera. El agua era el elemento más vital, pero no siempre estaba disponible. Los colonos a menudo tenían que recuperar agua de pozos, ríos o arroyos y luego llevarla de regreso a sus hogares. Desafortunadamente, esta agua a menudo estaba turbia o contaminada, lo que complicaba aún más el proceso de lavado. En las regiones donde el agua era especialmente escasa, la colada se hacía con poca frecuencia, a veces solo una vez al mes. El proceso de lavado comenzaba calentando el agua recogida sobre una llama abierta en grandes ollas de hierro hasta que llegaba a hervir. Al agua caliente se le añadía jabón casero, normalmente elaborado con grasa animal y lejía. Este jabón áspero, aunque era eficaz para eliminar la suciedad más difícil, podía irritar la piel. Después, la ropa se fregaba en tablas de lavar, que eran herramientas esenciales para las familias de la frontera. Estas tablas de lavar, hechas de madera o metal, se usaban para raspar y restregar cada prenda hasta dejarla limpia. El movimiento repetitivo afectaba las manos y muchas mujeres terminaban con la piel agrietada y sangrando al final del día de lavado. Ropa áspera. Los materiales pesados que se usaban para la ropa de la frontera, como la lana y el denim, si bien eran duraderos, hacían que la limpieza fuera aún más difícil. Secar la ropa lavada podía llevar varias horas y durante los meses más fríos, días. El clima seco y polvoriento a menudo dejaba las prendas rígidas y ásperas, lo que aumentaba la incomodidad que enfrentaban los colonos. Los inmigrantes chinos desempeñaron un papel fundamental en el negocio de la lavandería durante esta época, especialmente en las bulliciosas ciudades en auge y los campamentos mineros. Instalaron lavanderías improvisadas para atender a los mineros, vaqueros y trabajadores que no podían permitirse pasar un día lavando la ropa. En el lejano oeste, la higiene a menudo quedaba en segundo plano frente a la comodidad, y una práctica inquietante era el uso de toallas comunitarias. Imagínese salir de un baño y secarse con una toalla que ya habían usado muchas otras personas antes que usted.
Esta era la cruda realidad para muchos en la frontera. Las toallas comunes eran comunes en los salones, pensiones e incluso en algunas casas particulares. Colgadas de perchas o clavos, estas toallas se ensuciaban cada vez más a lo largo del día. El historiador de Arizona Marshall Trimble señala en la revista True West que los clientes no solo compartían platos y tazas, sino también estas toallas para limpiarse la cerveza del bigote en el bar. Con un suministro de agua limitado y un lavado que requería mucho trabajo, las toallas a menudo no se lavaban durante períodos prolongados. En consecuencia, se convirtieron en caldo de cultivo para las bacterias, lo que facilitaba la propagación de resfriados e infecciones más graves. En muchos establecimientos, las toallas se usaban hasta que eran prácticamente inservibles antes de ser reemplazadas. Serrín en los salones. Al entrar en un salón del lejano oeste, se encontraría con algo más que el aroma a whisky y tabaco. Los pisos generalmente estaban cubiertos con capas de serrín, una opción inusual pero práctica. El serrín se esparcía por los pisos de estos animados establecimientos para absorber los derrames, la sangre y otros desastres desagradables que se acumulaban a lo largo del día. Estos salones eran el corazón de la vida del lejano oeste, donde vaqueros, mineros y forajidos se reunían para beber, jugar y, ocasionalmente, resolver disputas. Dada la actividad constante, los derrames y las peleas eran algo común. El serrín no solo absorbía líquidos, sino que también proporcionaba un poco de tracción en los pisos de madera, que de otro modo serían resbaladizos. Sin embargo, este serrín albergaba suciedad y bacterias, lo que hacía que los salones distaran mucho de ser higiénicos. El serrín tampoco se reemplazaba con regularidad. En muchos casos, se dejaba pudrirse durante días, absorbiendo cantidades cada vez mayores de suciedad. Esta negligencia dio como resultado que los pisos se convirtieran en caldo de cultivo para los gérmenes. Los clientes traían suciedad de las calles polvorientas, lo que contribuía aún más a las condiciones insalubres. La combinación de serrín, suciedad y fluidos corporales creaba una gruesa capa de mugre que era casi imposible de limpiar. Este ambiente insalubre refleja las realidades a menudo ignoradas de la vida en el salvaje oeste, donde la búsqueda del placer a menudo se hacía a expensas de la limpieza. El bar en Utah. En aquel entonces, los bares en Utah eran más que simples lugares de reunión. Eran el corazón de la vida social. Hay una foto donde un vaquero entra a un bar, pero no está allí solo para tomar una copa. Llevaba a su caballo en el paseo. La foto capta perfectamente este momento hilarante, mostrando el espíritu salvaje e impredecible de la época. Los salones eran los lugares a los que acudían los vaqueros y los forajidos que buscaban relajarse después de un largo día. Nunca se sabía qué podía pasar a continuación. ¿El pianista se pondría a cantar de repente? ¿O tal vez una partida de cartas se convertiría en un enfrentamiento inesperado? Una cosa es segura. En medio de las risas y el jolgorio, acechaba en las sombras un lado más oscuro del salvaje oeste. Al mismo tiempo, se producían públicas. A menudo atraían a grandes multitudes que bullían de emoción mientras los vendedores se apresuraban a vender aperitivos y bebidas a los ansiosos espectadores. Públicas en el salvaje oeste. Tenían como objetivo ahuyentar el crimen, pero rápidamente se convirtieron en espectáculos espantosos que fascinaban a las masas. La dura verdad era que el sistema legal de aquella época era inestable y estaba lleno de errores. Mucha gente se enfrentaba a la horca tras juicios injustos y a veces gente inocente acababa en la horca. Para colmo de horrores, las minorías, especialmente los afroamericanos, eran castigadas con mucha más dureza que los blancos, lo que revelaba la terrible injusticia de la época. Sin embargo, a pesar de esta brutalidad, las ejecuciones públicas fueron aceptadas de forma escalofriante hasta que finalmente fueron prohibidas a finales del siglo XX, dejando tras de sí un legado sombrío que todavía nos persigue hoy. A medida que cae el telón oscuro sobre las ejecuciones públicas, la atención se centra de nuevo en Billy the Kid, que hizo que todos adivinaran si era zurdo, maestro del engaño. ¿Prefería la derecha o la izquierda? Durante años, los historiadores y los fanáticos del viejo oeste pensaron que Billy the Kid, el infame forajido conocido por asesinar a la friolera de 21 personas, era zurdo. ¿Por qué?
Una famosa foto en papel muestra al forajido con un cinturón de pistola en su lado izquierdo y un rifle Winchester modelo 1873 cerca. Hacer que parezca que está listo para apretar el gatillo con su mano izquierda parece una suposición sólida, ¿verdad? Sin embargo, hay pruebas que sugieren que la realidad podría ser muy diferente. El caso es el siguiente. Esas fotos de ferrotipo se hicieron girando la imagen como si se tomaran una selfie frente al espejo. ¿Adivina qué? Lo más probable es que el cinturón de la pistola estuviera en su lado derecho, no en el izquierdo, lo que significa que el rifle probablemente estaba configurado para que apretara el gatillo con la mano derecha. Ahora, mientras Billy estaba ocupado forjando su leyenda, otra figura feroz estaba abriendo su propio camino a través del salvaje oeste: Calamity Jane. Calamity Jane no era solo una tiradora de primera y una hábil jinete. Durante la fiebre del oro de Dakota, vivió la vida a su manera en un mundo que a menudo dejaba de lado a las mujeres. Esta increíble fotografía de 1882 captura perfectamente su espíritu feroz y su corazón intrépido. Se mantuvo firme junto a los hombres, ganándose su respeto con sus impresionantes habilidades y rompiendo los límites de su tiempo. Calamity aceptó trabajos que normalmente eran para hombres, trabajando como exploradora para el ejército de los Estados Unidos, cuidando a los enfermos y deslumbrando a las multitudes en los salones. Mientras se esperaba que muchos se quedaran en casa, Calamity Jane forjó su propio camino, saltando a la emoción y reescribiendo las reglas del salvaje oeste. Mientras Calamity Jane luchaba por su lugar en un mundo de hombres, otra figura infame estaba ocupada creando su propia leyenda, una que lo llevaría por un camino mucho más peligroso. Jesse James, enterrado 2 veces. Jesse James es probablemente una de las pocas personas que no encontró la paz ni siquiera después de la muerte. Después de una vida desenfrenada robando bancos y provocando problemas en todo el oeste, Jesse intentó establecerse en su finca de Kearney, Missouri. Sin embargo, en 1882, tras un breve intento de pasar desapercibido, un antiguo rival lo alcanzó y acabó con su vida. Para evitar que la gente destrozara su tumba, su familia lo enterró en el jardín delantero. Pero, ¿adivinen qué? Ese plan fracasó estrepitosamente. La noticia sobre su lugar de enterramiento se extendió como un reguero de pólvora, atrayendo a curiosos y ladrones de tumbas. En lugar de permanecer oculta, esa tumba improvisada se convirtió en un foco de todo tipo de disturbios e intentos de excavación. Sin embargo, los giros salvajes no terminan ahí. Avanzamos rápidamente hasta 1948, cuando un hombre llamado J. Frank Dalton apareció en escena, afirmando ser el verdadero Jesse. Lo que es más alucinante es que incluso convenció a un tribunal para que le permitiera adoptar el nombre del infame forajido. A los 101 años, Dalton contó una historia tan escandalosa que, cuando falleció, Granbury, Texas, convirtió su tumba en una atracción turística obligada. Sin embargo, el drama no terminó allí. Años después, los científicos desenterraron el cuerpo de Jesse en Kearney, le hicieron pruebas y confirmaron que realmente era él. Las afirmaciones descabelladas de Dalton se esfumaron. Aún así, el mito de Granbury como el lugar de entierro de Jesse siguió vivo. Escopeta Lancaster de 4 cañones. Cuando se trata de armamento inusual de la época del salvaje oeste, la escopeta Lancaster de 4 cañones está en una clase por sí misma. Esta extraordinaria pistola, diseñada por el armero inglés Charles Lancaster, ofrecía un giro poco común a la idea del multidisparo, cada vez más popular a finales del siglo XIX. A primera vista, la escopeta Lancaster de 4 cañones parece más una pistola que una escopeta, con 4 cañones paralelos, principalmente en calibre 20. La Lancaster no solo tenía un gran número de cañones, sino también un sistema de funcionamiento único. La Lancaster era un arma de fuego de carga de recámara con una construcción de acción de freno similar a la de una escopeta de doble cañón, lo que simplificaba la carga y descarga. El sistema de disparo de la Lancaster era igualmente inusual. La Lancaster empleaba un percutor giratorio disparado por un solo gatillo, en lugar de gatillos separados para cada cañón. Cada vez que se apretaba el gatillo, el percutor giraba hacia el cañón siguiente, permitiendo al operador disparar 4 balas consecutivas con facilidad.
Este diseño disparaba a mayor velocidad que las escopetas estándar de 1 o 2 cañones. La escopeta Lancaster de 4 cañones era popular para la defensa personal y la caza porque proporcionaba mucha potencia de fuego en un tamaño pequeño. La dispersión de los disparos de muchos cañones aumentaba la probabilidad de alcanzar un objetivo a corta distancia, convirtiéndola en un arma poderosa en tales situaciones. La escopeta Lancaster de 4 cañones muestra un intento inventivo de aumentar la potencia de fuego en un arma pequeña. Aunque no fue muy utilizada en el salvaje oeste, tuvo un impacto indeleble en la evolución de las armas. Remington modelo 95. ¿Recuerdas ese momento de la película en el que el aparentemente desarmado Django saca una pequeña y encantadora doble cañón? Se trataba de una Derringer doble tipo 95, un arma de fuego realmente excepcional a pesar de su pequeño tamaño. Esta arma estaba equipada con cartuchos de calibre 0,41. Teniendo en cuenta que el Colt del ejército de 1873 tenía una velocidad de salida de solo 190 metros por segundo, esto es bastante asombroso. Esta pistola ligera podía disparar 2 veces con cada cañón antes de tener que recargar. Recargar el cañón doble requería desbloquear el seguro del cañón, girar los cañones hacia arriba, insertar los cartuchos y cerrar los cañones. Todas estas etapas daban lugar a un total de 2 disparos, lo que convertía a esta Derringer en un arma de 2 disparos de un solo gatillo. O dabas en el blanco en el primer intento o corrías un gran peligro. Sorprendentemente, el arma carecía de guardamonte. El gatillo se guardaba dentro de las aletas del armazón cuando no se utilizaba y podía estar listo amartillando el rifle. El arma se diseñó para llevarla de forma encubierta y rápidamente se hizo popular entre jugadores, damas, comerciantes, viajeros y cualquiera que quisiera protegerse de un ataque inesperado. Este pequeño pero potente objeto podía introducirse fácilmente en el bolso de una mujer u ocultarse entre la ropa. El sistema de disparo de doble acción permitía al tirador disparar alternativamente desde 2 cañones sin tener que amartillar manualmente el martillo. Por otra parte, el enorme cilindro hacía que el revólver pareciera pesado y difícil de manejar. Para ahorrar peso, el inventor eliminó el guardamonte, permitiendo al propietario plegar el gatillo y meterlo en el armazón. Aunque esto aligeró el revólver, también dificultó el uso del fuego. Rifle Henry. El rifle Henry es una de las armas revolucionarias más famosas del salvaje oeste. Esta arma de fuego, que lleva el nombre de su creador, Benjamin Tyler Henry, está considerada como uno de los primeros rifles de repetición de palanca de éxito, con una capacidad de fuego rápido excepcional para la época. El rifle Henry era con un cargador tubular que contenía 15 cartuchos más uno en la recámara, en una época en la que la mayoría de los rifles eran de un solo disparo. Esto proporcionaba al usuario una ventaja significativa en términos de potencia de fuego. La importancia del rifle residía no solo en su mecanismo de repetición, sino también en el uso de cartuchos metálicos, una característica de diseño relativamente novedosa a mediados del siglo XIX. Esta ingeniosa combinación de cualidades convirtió al rifle Henry en un arma excepcionalmente eficaz y revolucionaria en la tecnología de las armas de fuego. Aunque el rifle Henry supuso un gran avance en la tecnología armamentística, no estaba exento de defectos. Su diseño de cargador abierto exponía la munición a la suciedad y a la intemperie, lo que podía provocar atascos. A pesar de estas limitaciones, la propensión del rifle a disparar rápidamente le valió el apodo de ese maldito rifle yankee que puedes cargar un domingo y disparar todo el fin de semana. No se puede enfatizar la importancia del rifle Henry en la historia de las armas. Su diseño único contribuyó a un cambio de paradigma en la tecnología de las armas, marcando el comienzo de una era en la que los rifles de repetición se convirtieron en la norma en el diseño de armas de fuego. Rifle de cajero. El rifle de cajero es una pistola intrigante e inusual que puede que no haya visto antes. Este dispositivo único de 20 disparos viola el diseño típico del revólver al carecer de empuñadura y armazón. En su lugar, tiene ranuras para montarla en una pared o mostrador, así como un gatillo con un ojal para conectar un trozo de cuerda o alambre.
Este increíble artilugio se colocaba deliberadamente en bancos montados en las paredes o debajo de los mostradores, con el cañón apuntando hacia la entrada para cubrir un área mayor. En determinadas circunstancias se empleaban 2 de estos revólveres montados. El objetivo de esta novedosa disposición era disuadir y proteger de posibles ladrones, proporcionando una capa extra de seguridad en un entorno incierto y ocasionalmente peligroso. El cajero estaría preparado para actuar si un visitante indeseable entraba en el banco. Instalar un discreto pedal bajo el mostrador era una opción. Para desplegar este revólver montado, el cajero levantaba las manos mientras pisaba el pedal, disparaba la pistola y detenía a los delincuentes en su camino, todo ello mientras sonreía y aparentaba inocencia. También se utilizaban cuerdas, a menudo reforzadas con placas antibalas, para asegurar los mostradores y las mesas de los cajeros. Al primer indicio de problemas, el cajero se escondía bajo el mostrador y juntaba los extremos de la cuerda. Los extremos opuestos de las cuerdas estaban ingeniosamente unidos a los gatillos de los revólveres, lo que permitía al cajero disparar a distancia desde su lugar seguro. Los robos eran frecuentes en el Viejo Oeste, y los bancos eran objetivos populares para los ladrones que buscaban sacar provecho de los preciados bienes que guardaban en su interior. Los cajeros de los bancos utilizaban tácticas ingeniosas como el revólver montado para preservar sus objetos de valor y garantizar la seguridad tanto del personal como de los clientes. Nos vemos en el próximo video.